Bien amigos, ¿cómo están? A pedido del amigo que nos sugiere calcular el tema de la corriente, ¿no?, de los aparatos electrodomésticos que tenemos en los hogares, ¿ya? Entonces, debido a esa sugerencia, vamos a ver cómo hacer el cálculo de la corriente eléctrica, que es importante para poder seleccionar nuestra llave térmica y nuestro cable a utilizar. Importante, es muy importante, ¿ya? Entonces, aquí tenemos justamente estas anotaciones para asignar justamente a cada magnitud. Ya todo lo que es I representa lo que es la corriente eléctrica, la U es la tensión o voltaje que tenemos en tus hogares, la P es la potencia eléctrica, no de los aparatos. Ya la corriente se mide en amperios, ya siempre se mide en amperios la corriente, la tensión o voltaje se mide en voltios, ¿de acuerdo? Y la potencia se mide en watts o vatios, se lo llaman vatios. ¿Ya? Para sacar la corriente eléctrica es fácil, solamente tenemos justamente que dividir la potencia entre la tensión, ¿ya? Y la esta es la ley de Watt, que más adelante de repente se verá más en detalle cómo trabaja la ley de Watt, ¿ya? Entonces, sencillamente, tenemos un ejemplo para sacar la corriente eléctrica de un aparato. En este caso vamos a estar con una secadora de pelo, ya, o de cabello, ¿de acuerdo? En mi caso yo tengo una secadora, ya, aquí de cabello, que tiene una potencia, aquí me dice potencia máxima de 2000 watts. Ya está, entonces yo tengo la potencia ya. Ya ustedes van a hacer lo mismo ya con sus aparatos. Está en la parte de atrás de cada aparato hay una etiqueta, ya, y ahí aparece la potencia. Entonces, ¿qué hago? Justamente voy a dividir la potencia, que es 200.000 watts, entre la tensión. La tensión es fija en otros hogares. En Perú la tensión eléctrica es 220 voltios, ya. 220 voltios. En otros países varía, a veces 110 voltios varía, pero en nuestro caso 220. Es fija esta tensión o este voltaje. Entonces, ¿qué hago? Divido la potencia entre la tensión, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto me sale? 9 amperios, ¿de acuerdo? Porque este viene a ser la corriente eléctrica, 9 amperios. Y así de repente tengo una plancha, yo por acá tengo una plancha, ¿no? Una plancha. En mi caso también tiene una potencia de ¿cuánto? Aquí está. Potencia de plancha es ¿cuánto? 2000 watts. Igualmente 2000 watts. Va a ser lo mismo, ¿no? Voy a 2000 watts entre 220 voltios y me salen 9 amperios. De acuerdo, entonces ya tengo justamente esos dos aparatos. Ahora, si yo de repente yo sé que de repente en un momento voy a utilizar tanto la plancha y la secadora a la misma vez, cosa que no debería pasar, pero si por algo me pasa, si yo coloco por ejemplo una llave de 10 amperios, esta llave térmica no va a soportar esa corriente, se va a disparar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la que es sugerente es justamente utilizar una llave de más capacidad. Entonces de esa manera podemos hacer el cálculo, ¿no?, de la llave indicada para nuestro circuito, ¿verdad? Pero en electricidad hay un factor que se llama factor de simultaneidad. Quiere decir que no vamos a conectar a todos los aparatos, ¿no? De repente al mismo tiempo, ¿no? Por eso justamente ahí, si de repente nosotros pensamos conectar la vez de repente en la parte de la zona de la lavandería, zona de cocina, de repente conectar la licuadora, la cocina eléctrica a la vez, ¿no? Y vemos con los consumos, de acuerdo a esa potencia sacamos la corriente y sumamos la corriente, ¿no?, de la cocina, de repente licuadora, un microondas, y sumamos y nos salen amperios. Y si vemos que ese amperaje de repente me sale 30 amperios, entonces utilizamos una llave de 32 amperios, ¿no? Una llave de más capacidad. Entonces, si nosotros, ¿no?, ya más o menos predecimos que vamos a utilizar toda la misma vez, aunque normalmente no pasa eso en un hogar, ¿no? No tienen que pasar, porque si no van a volar, las llaves van a saltar, porque sobrepasan justamente el tema de los consumos, ¿ya? Ahora, una vez que si de repente utilizo una térmica de 20 amperios, de repente para eso toma corrientes que va de repente para usar secadora o de repente plancha, y de repente sé que ambas se va a trabajar a la misma vez, por ejemplo. Ahora vamos a ver qué calibre de cable voy a utilizar de acuerdo a esa corriente, ¿ya? Entonces, aquí tengo una tabla, una pequeña tablita de calibres de los cables, ¿ya? Y la corriente que soportan. Por ejemplo, para una llave térmica de 20 amperios, en este caso sería ¿cuánto? Un calibre de cable número 12 es el indicado para soportar 20 amperios, ¿de acuerdo? No puede ser de menos medida porque el cable se va a chicharrar, ya se va a quemar, porque no va a soportar esa cantidad de corriente. Entonces, para 20 amperios, calibre número 12 en AWG, ¿de acuerdo?
Ahora, es lo que está acá son los tipos aislantes. Hay cables que tienen lente TW, THW y THHW, ¿ya? En su momento se explicar ya como detalle, ¿no? ¿Qué quiere decir TW, THW o THHW? Normalmente los cables que te venden son cables TW, ¿no? Y algunos que son también THW. Y a esto de acá es justamente el tipo aislante que tiene cada cable. Por ejemplo, ese TW